asambleísta Luis Almeida. Gracias, señor presidente. Señores legisladores, la obligación de la Asamblea Nacional en estos 360 días es también la de elaborar una ley que garantice el registro o los registros de datos. Ojo, de datos. No ha dicho la Constitución que tenemos que repartirnos los registros de la propiedad, ni mucho menos repartirse en las notarías. Ojo, el artículo 265, señor presidente, claramente de la Constitución Política del Estado, dispone que el sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente, la palabra concurrente, entre el Ejecutivo y las municipalidades. En este proyecto veo muchas incongruencias, no hay claridad, aparte de que alego, señor presidente, que atenta contra los derechos de libertad, no solamente en el artículo 66, numeral 19, sino también el numeral 20. ¿Qué dice el numeral 19? El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter. Por lo tanto, está amparada la libertad para que no cualquiera tenga la información, aunque yo en lo personal, señor presidente, visto que en los Estados Unidos yo encontré, cuando el señor Palacio se había comprado 5 o 6 casas, sus familiares, me refiero al anterior presidente de la República, encargado del poder, en la que sus familiares aparecían con 6 mansiones en Miami. Y lo hice directamente por el Internet. Eso es bueno para que la gente conozca. Por eso es que la Constitución, muy sabiamente, la actual, dice claramente que organicen el registro de datos. Entonces, ¿qué cosas más, aparte de la violación constitucional que tiene este proyecto en algunos casos? Pregunto yo, ¿quién pagará el software o los software que tiene que tener este sistema? He preguntado, señor presidente, el día de ayer a gente que conoce de esto y me dicen que este sistema nacional costará alrededor de 30 o 40 millones de dólares. Me dirán, ¿qué tanto? Sí, señor. El registro de la propiedad de Guayaquil fue creado en 1816 por el libertador Bolívar y desde ese entonces tenemos información y desde ese entonces hay propiedades que se siguen subdividiendo y que tienen que entrar a este sistema. Entonces, si hubiésemos querido hacer un proyecto interesante para que el registro, se organice un registro de datos, hay que separar pues claramente varias cosas. La propiedad por un lado, el registro civil o el registro mercantil. Entonces, si nosotros hubiéramos hecho de esa manera, primero también debería haber conocido esto la comisión respectiva, que es la comisión de presupuesto económico o de producción de la microempresa. Bien podría haberlo hecho también, como dice el señor diputado Roche, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Pero la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, a la que yo pertenezco, no tiene la plata para poder pagar aquello. Mucho cuesta un registro de la propiedad, señor presidente. Muchísimo dinero. Bueno, en este proyecto está concatenada una idea, que los municipios ponen una terna para que el Ejecutivo ponga el director o el registrador de ese cantón. ¿Y qué pasará con la duplicidad de acciones, señor presidente, entre el Registro Nacional, que todavía no le he visto en este proyecto, que tenga oficinas en cada una de las grandes ciudades? Entonces, ¿quién pagará el costo? ¿O será otra forma para que los ciudadanos tengamos que gastar y pagar por este servicio doble? El servicio doble. Yo no quisiera creer, señor presidente, pero hace unos días el señor presidente Chávez
de la República Hermana de Venezuela. Digo hermana porque éramos parte nosotros de la Gran Colombia antes de 1830. Por eso digo hermana. Dijo claramente a un opositor sobre una propiedad, le dijo, bueno, ¿y quién? Pruébeme usted que esa propiedad es suya. Y fue a probar esa persona al registro de la propiedad y ya no existía la propiedad. Eso es lo grave. Entonces, si queremos tener un proyecto, señor presidente, de dato cruzado, que es interesante, no digo que no es interesante, de dato cruzado, tiene que dejarse claramente especificadas cuáles son las atribuciones de ese director nacional como poseedor del dato solamente y no del registro, para que sus funciones sean estas y la del registro de la propiedad las otras. Por eso, señores legisladores, yo les pido que ustedes analicen claramente este proyecto. Este proyecto lo pudiéramos mejorar o realmente corregir sin tener las violaciones constitucionales a los derechos de las personas, sin tener las confusiones y aclarando quién paga, pues. De lo contrario, al pobre pueblo ecuatoriano le tendremos que dar ese costo entre 30 o 40 millones en software, más los equipos, más los empleados, más los funcionarios. Y yo pregunto, señor presidente, ¿le vamos a quitar o le van a quitar a los registradores los archivos de ellos que son personales? La ley actual, que era manejada por la Corte de Justicia, le daba a los registros de la propiedad ese manejo, pero el Estado nunca tuvo dinero para manejar esos archivos. Por eso es que ahí va a haber un problema. ¿Cómo determinamos cuánto cuesta esa información? Y ya lo ha habido estos problemas en la ciudad de Guayaquil y de Quito, cuando en algún momento cambiaron registradores de la propiedad. Hago mía también, señor presidente, la intervención en la exposición del general Moncayo, que tiene mucha razón, lo que suma aún más la exposición mía y de muchos de vosotros. Yo le pido a mi querido amigo Paco Velasco, que es mi buen amigo de hace mucho tiempo, corrijamos este proyecto, demos realmente un dato exacto de lo que significa organizar los registros, pero que bajo ninguna circunstancia, abogado Casinelli, corra riesgo la propiedad y que mañana resulta que la propiedad ya no es propiedad tuya ni suya, sino propiedad confundida o propiedad con diferentes datos, y eso es lo peligroso. Por eso, señor presidente, presentaré oportunamente una serie de cambios y, lógicamente, mi proposición de que hay algunas inconstitucionalidades en este proyecto. Muchas gracias, señor presidente y honorables legisladores.